Señor presidente, muchísimas gracias por este espacio que le brinda la bancada del Movimiento Mira. Quiero agradecerle por su buena intención y como uno de los gestores de la protección, defensa del medio ambiente, nos brinda muchas garantías en esta comisión, no solo sobre este tema tan importante para la ciudad y para el planeta, sino también por el hecho mismo de que siempre hemos visto que esta comisión actúa con mucha imparcialidad. Quiero igualmente felicitar a la doctora Atiquigua en nombre de la bancada del Movimiento Mira por ese sentir propio de su cultura en defensa del agua, el agua como un derecho humano fundamental. Nosotros como bancada presentamos una iniciativa popular también sobre el tema de servicios públicos, dado que la doctora Atiquigua hacía mención a ello, y participamos del mismo sentir en cuanto a la ciudad corresponde, razón por la cual hoy en el espacio que nos brinda esta presidencia queremos poner de manifiesto la importancia del agua como un derecho humano y entrar a definir una serie de situaciones que desde la órbita del globo han de considerarse en cuanto concierne a nuestro país como uno de los tantos calificados años atrás como una de las más grandes fuerzas fuentes de recursos hídricos, que lamentablemente ya no ocupa el primer lugar, sino que pasamos a la posición 40 y pico, lo que nos entristece, hechas las consideraciones de un estudio muy cuidadoso, razón esta que le da aún mayor importancia a este foro. ¿Qué es el derecho humano al agua? El tema del derecho humano al agua ha de mirarse como el derecho de todos a disponer del agua suficiente, pero suficiente entraña igualmente el que sea salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Fue así como, con ocasión del Día Mundial del Agua en el año 2001, el entonces secretario de las Naciones Unidas, Kofi Annan, declaró, por cierto lo extrañamos hoy en ese organismo internacional, al señor Kofi Annan, que el acceso al agua potable es una necesidad humana fundamental y por eso un derecho humano básico que se está reconociendo como tal en distintos países del globo terráqueo. Hoy yo no sé por qué he visto bastante más asesores que normalmente, y no tenemos sino 2 invitados. Entonces yo les voy a rogar, doctor Baena, a todos los concejales, a los colegas, doctor Andrés Camacho Casado, a ver si nos ayudan un poquito, porque es que realmente estamos un poquito dispersos y nos cuesta trabajo concentrarnos. Hay algunos que no. Registremos concejales. Con gusto, señor presidente, miembro de otra comisión, honorable concejal Ángela María Benedetti Villaneda. Presente Ángela Benedetti, buenos días. Buenos días, concejal. Doctor Quijano, por favor. Gracias, señor presidente. Decía que este concepto del derecho al agua ha sido desarrollado en distintos países. Si nosotros miramos a Europa, en Bélgica, el derecho al agua es considerado como un derecho constitucional. Así también Bélgica, en particular la región de Flandes, desde el año 1996, a través de un decreto estipuló que cada abonado, es decir, cada inmueble que recibiera el servicio, tenía un suministro mínimo e ininterrumpido del agua para uso doméstico. De igual forma, Bélgica,
En el año 1999, en particular la región de Valonia, adoptó a través de decreto el que toda persona tiene derecho a disponer del agua potable de calidad y cantidad suficientes para su alimentación, necesidades domésticas e incluye para su salud. Asimismo, la región de Bruselas, en ordenanza del año 1994, garantiza a toda persona el suministro del agua potable para consumo doméstico. En el cono sur, Argentina, producto de la influencia de tratados ratificados por ese país, le da cabida a este concepto que hoy está integrado dentro del orden constitucional en cuanto alude al derecho al agua. Sudáfrica, el derecho al agua desde el año 1996 hace parte de su constitución política, dándole a cada persona el derecho a disponer de esta en la cantidad suficiente. La India, a través de la jurisprudencia de su Suprema Corte, define y garantiza ese derecho al agua, pues cada uno de los veredictos que se han recogido convergen precisamente a dar esa garantía como un derecho fundamental. El derecho al agua en Francia lo define no la Constitución, pero sí el Código Civil francés, donde determina que el propietario de una fuente de agua no puede privar a los demás habitantes del municipio del agua que estos requieran. La pregunta es, ¿y en Colombia? Dice la Defensoría del Pueblo que el núcleo del derecho al agua reside en el principio de que nadie puede ser privado de la cantidad suficiente para satisfacer sus necesidades fundamentales. Notamos cómo este concepto se remite a lo ya expresado por el Código Civil francés. Asimismo, nuestra Corte Constitucional, en sentencia del año 2003, reconoció que el suministro del agua potable constituye un servicio público domiciliario de carácter esencial para la vida. Es bueno traer a colación el hecho de que el movimiento Mira, como otros tantos movimientos acá en el Consejo, pero también en el Parlamento, a través de nuestros representantes allí, presentó, siendo autor del mismo el senador Manuel Virgües, un proyecto de ley en el año 2008, siendo él presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias del Senado, por medio del cual se consagra el derecho humano al agua y se dictan otras disposiciones. Promovido alcanzó en primer debate su aprobación y está listo para continuar con el trámite dentro de la corporación. Sobre este proyecto de acuerdo, este proyecto de ley, el 047/2008, el Defensor del Pueblo se pronunció diciendo que la finalidad de este proyecto es el de desarrollar el derecho humano al agua como un derecho indispensable para vivir dignamente, de igual manera aunado a garantizar otros derechos humanos. Es bueno relacionar en el tema del agua como derecho fundamental los índices que a través de análisis porcentuales nos dejan ver qué sucede hoy en la ciudad de Bogotá. Y es preocupante que en las localidades, siendo ya un derecho fundamental adoptado por nuestra Carta Política, definido y avalado por la Corte Constitucional en la mencionada sentencia del año 2003, nos sorprende que a estas alturas, en la ciudad de Bogotá, en particular la localidad Ciudad Bolívar, el 34.3% de los ciudadanos que viven allí no pueden consumir agua potable. Le sigue en su orden dentro de este fenómeno crítico la localidad de San Cristóbal,
en donde el 13.1% no pueden consumir agua potable. Ciudad Bolívar nos preocupa, y haciendo la sumatoria, también se encuentra, para no extendernos tanto en detalles por cada localidad, como los hogares que no consumen agua potable en las distintas localidades de Bogotá siguen siendo en el orden de 5.961 hogares la localidad de Ciudad Bolívar, y la de San Cristóbal en su orden con 2.268. Lo preocupante de todo esto es que los intereses de los pobres debieran constituirse en el eje de la gestión de los recursos hídricos. No obstante, esto no está sucediendo. Máxime que a raíz de la privatización de los servicios públicos, la respuesta no puede ser otra distinta a la de que no ha mejorado la cobertura. Y estas estadísticas del DANE, que son del año 2005, porque son las más recientes que hemos encontrado, nos ponen en alerta de cómo la privatización de los servicios públicos no siempre trae los resultados que el país esperó. La cobertura no ha mejorado. Se crearon monopolios absolutos en materia de agua y no se tiene una intervención inmediata del Estado. Por eso sería bueno revisar, y esto es una invitación para el gobierno nacional, el que esa política de privatización de los servicios públicos sea reconsiderada, porque al cabo de los tiempos nos hemos dado cuenta que no ha sido como la nación y la ciudad en particular lo esperara. Tenemos como ejemplo de el problema de la privatización de los servicios públicos a los usuarios de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Empresas donde 673 quejas se presentaron en el primer semestre del año 2008, de las cuales el 90% los ciudadanos tuvieron la razón en presentar las quejas. Esto nos lleva a concluir que de cada 10 quejas, 7 tienen la razón los usuarios. Luego la gente acude con la esperanza, lo que nos hace mirar con sumo detenimiento la necesidad de reevaluar la tesis de los servicios públicos en manos de los privados. Para concluir, Bogotá tiene 17.366 hogares del Distrito Capital que no pueden consumir agua potable. Qué preocupante es esto. Yo me pregunto, donde hay 5 casas sin agua, el caos es aterrador. ¿Qué pasará, doctora Atiquigua, con 17.366 hogares? Y si le sumamos a cada uno de esos hogares el número de integrantes de esas familias, esto sí que resulta aterrador. Una propuesta para la formulación del plan del agua establecida en el Acuerdo 347 del 2008, cuyo reconocimiento le hacíamos a la doctora Atiquigua, es esa solidaridad que la administración distrital debe adoptar a través de medidas en las que los usuarios de los altos estratos o suscriptores comerciales e industriales ayuden precisamente a los usuarios de menores ingresos a pagar las tarifas. Es decir, que en el marco de la formulación del Plan Distrital de Agua se brinde especial protección a aquellas personas en situación de vulnerabilidad y así se entre a corregir las situaciones de desequilibrio en el ejercicio del derecho humano al agua. Por eso en lo político nos parece que la administración debe reconocer que se le está vulnerando ese derecho humano del agua a un alto porcentaje de la ciudad. Ciudadanos que no tienen agua potable. El Consejo de Bogotá igualmente debe realizar un mayor control político sobre este tema
porque en el año 2009 ya estamos próximos al 2010, es inadmisible que una ciudad que se dice desarrollada tenga un alto índice de ciudadanos que no gocen de este derecho fundamental, porque es un derecho fundamental. Los residentes de las ciudades deben conocer estas cifras, pues hay un derecho político que les está siendo vulnerado y así puedan exigirle su cumplimiento a la administración y participen activamente en estas políticas que sobre el agua día a día nosotros asumimos. Que no quede todo en la acción de los entes representativos de los ciudadanos, sino que a estos igualmente se les permita interactuar en la problemática de la que día a día están siendo víctimas por un atraso de muchísimos años en un país que, siendo el país de las mayores fuentes hídricas, muchas de ellas ya contaminadas, nos llevan a una posición de descrédito en el panorama universal. Señor presidente, le agradezco por el espacio que nos dio para participar a la bancada de Mira.